embarazo, en el parto o durante los primeros años de la vida. En la técnica llamada búsqueda de la escena fundante, técnica que usamos en la medicina psicobiológica, se observa siempre la presencia de este mandato. Esperábamos una nena, no es parecido a mí, es muy llorón, no se destaca en el deporte y tantas otras opciones que generan un modo de defenderse de esa percepción. Y como todos los seres vivos ante una amenaza, atacamos, huimos o nos quedamos quietos. La opción que usará el diabético será la omnipotencia impotente. Alternar, enfrentar y huir. Enfrentarla significará: tengo que lograr un juicio de aprobación por parte del otro. Omnipotencia. La huida será: me alejo del juicio de los demás. Impotencia. Es aquí que para entender el mecanismo de la diabetes será útil recurrir al nombre de ella. Ningún nombre es inocente. Bet es casa y dia es cortado en dos. Diabetes significa la casa partida en dos. Y la casa en cuestión es el propio cuerpo, el otro o el territorio. Hay una división de lo que se considera el territorio. En el caso del cuerpo, en el adentro soy omnipotente y en el afuera soy impotente. Dulce por dentro, amargo por fuera. Con el otro pasa lo mismo. No puedo tomar contacto con la dulzura, no la puedo incorporar y la elimino por la orina. El otro está afuera y no lo puedo incorporar. También para entender el mecanismo de la diabetes será útil recurrir a los nombres de la persona, a los nombres de su familia y a las fechas de nacimiento, muerte y concepción de sus ancestros. En un trabajo realizado hace muy pocos años en Noruega, se investigó a los habitantes de un pueblo que sufrían de diabetes en un porcentaje mucho mayor de la media nacional. Se descubrió que en ese mismo pueblo, 5 generaciones antes, se había vivido una gran hambruna que mató a muchas personas. Se asoció este antecedente a la aparición de una gran cantidad de casos de diabetes varios siglos después. Sabemos que el sentido biológico de la diabetes es resistir y por ello aumenta la glucosa en la sangre. Ahora bien, ¿qué es lo que resistían 5 generaciones después estos habitantes de este pequeño pueblo de Noruega? Es allí que aparece la tercera pata de la medicina psicobiológica, que nos ayudará a entender la diabetes tipo 1, aquella en donde la insulina no es producida por el páncreas, supuestamente, aquella que no puede explicarse totalmente con las situaciones vividas por la persona. Allí aparecen los llamados mandatos generacionales. Estas órdenes las ha creado el colectivo social para asegurar la supervivencia de esos colectivos y no solo de las personas. En los diabéticos, el mandato generacional que los habita es: debes tener lo que el otro necesita. Pero no es una vivencia personal. Ese mandato está en sus células, y aquí particularmente en las células del páncreas que producen insulina. Y la enfermedad aparecerá cuando ese mandato no puede cumplirse. Ya no es resistir, sino dejar de cumplir. Ya no se puede tener lo que el otro necesita. Allí aparece la diabetes tipo 1. A este tipo de diabetes la llamamos enfermedad arquetípica y no solo tiene que ver con lo personal y lo familiar, sino con lo generacional. Allí habrá que buscar antecedentes en anteriores generaciones, porque la orden nació en alguna de ellas, como en el pueblito de Noruega.
Es por eso que la diabetes podrá tener, en este caso, la diabetes tipo 1, situaciones previas desencadenantes o no. Pero lo más importante es que la reacción frente a lo biológico ya no es atacar o huir, sino esta vez quedarse quieto, hacerse el muerto. Es una estrategia que las presas usan frente a los predadores. El predador no come carne muerta, solo come carne que ha matado él, no es carroñero. Es un código que usa la célula como supervivencia. La glándula deja de funcionar, se hace la muerta. No se busca cumplir ni con la orden biológica ni con la orden familiar. Se deja de reaccionar ante ellas y se niega el sentido biológico de disponer de la glucosa. Ya no es búsqueda de supervivencia, sino denuncia de que no se lucha más. Teniendo en cuenta todo esto, el abordaje terapéutico que planteamos se debe hacer en el plano personal, familiar y generacional. En el plano personal abordamos el rol biológico. Definimos, recuerden, la vivencia personal como la de resistir con una alternancia de ataque y huida una situación de separación o de invasión territorial. Hemos hecho en un trabajo previo una simetría entre estas conductas biológicas, atacar, huir, quedarse quieto, con las conductas que los animales tienen en sus permanentes luchas territoriales. Cuando dos animales luchan por el territorio y no hay posibilidad de ataque o huida, se expresan reacciones instintivas que se denominan conductas de apaciguamiento para evitar la muerte. Son códigos que detienen instantáneamente la lucha. Sostenemos que en la diabetes se expresan estas conductas, ya que la célula tiene incorporada durante millones de años estos códigos y al detener el ataque o la huida se detiene la disfunción celular. Los tres primeros códigos de apaciguamiento son la inmovilidad, la lateralidad y el agachamiento. El animal que necesita detener la lucha se queda quieto, no confronta, no lo mira de frente al otro animal y se agacha o mete la cola entre las patas. El animal vencedor, que aquí lo asimilamos a las células del páncreas, acepta estos códigos de apaciguamiento y deja de atacar. En la naturaleza esto es constante y el animal atacado, siempre que sea un semejante, no una presa, salva su vida. Podemos decir que si la persona diabética aprende a liberar estos códigos de supervivencia, el programa cerebral de elevar el azúcar para seguir luchando se inactiva. Los tres códigos de apaciguamiento, inmovilidad, lateralidad y agachamiento, son metáforas de acciones que debe realizar la persona para inactivar el programa de emergencia. No confrontar, quedarse quieto y agacharse pueden resumirse en una sola acción. Humildad frente a lo que me sucede. La respuesta que lleva a la enfermedad, en realidad a la activación del programa de emergencia, sería bueno que empezáramos a pensar así, es la resistencia con conductas de ataque y huida, alternadas y que genera una vivencia de estar partido en dos, el que ataca y el que huye. Las conductas de apaciguamiento se expresan dejando de atacar y de huir. Me quedo quieto, pero no es la inmovilidad fingida de la presa que se hace la muerta, sino el sometimiento a una situación
que ahora no puedo resolver.